Bueno, vamos a ver unas situaciones estáticamente indeterminadas. Resulta que cuando se tiene una situación de esta, como la mostraba en la figura, entonces fíjese, yo aquí tengo un elemento que está formado, o un conjunto de dos elementos mejor. Esto es un tubo con un agujero interior, y dentro del agujero interior está una varilla cilíndrica. Entonces ese elemento está compuesto de dos elementos. Ahora, lo grave ahí de estar compuesto de dos elementos es que los dos elementos no son del mismo material. Entonces, como no son del mismo material, cuando usted aplica esta situación, que en este lado tiene una pared rígida que no le da espacio para moverse, y aquí al otro lado pone una carga, y esa carga la pone con un elemento rígido. Miren la carga. El elemento rígido es que ese elemento no se deforma, ¿listo? Es tan fuerte que no se deforma. Como estos dos elementos que están aquí en la mitad de las dos paredes, o bueno, de los dos elementos rígidos, van a soportar la carga, resulta que el hecho de que sean de diferente material, que haya un material 1 y un material 2 de diferente módulo de elasticidad, genera que las cargas asumidas sean diferentes, o que hay un elemento que se deja deformar más fácil que otro. Entonces hay un elemento más rígido que el otro. El que se deja deformar más fácil, pues con menos carga se deja deformar, el otro se necesita más carga para deformarlo. Entonces, como la cantidad de carga que se necesita para deformarlo no es la misma, se generan reacciones diferentes. Y entonces, cuando uno hace el diagrama de cuerpo libre de la situación, entonces mira, para el elemento 1, para la varilla interna, para la barra interna, que sería esta, la reacción, pues habrá una partecita de la carga, de toda esta carga P, habrá una partecita que ella la va a soportar, que es la carga P1'. Y para el otro elemento, el elemento hueco, que es de diferente material, él no va a soportar la misma cantidad de carga, sino que va a soportar una carga P2 de la carga total P. De hecho, se me generan unas reacciones que aquí están P1, P2, que no son iguales, debido a que los elementos no son iguales, ni del mismo material, ni tienen las mismas áreas. Entonces, por ser diferentes, las reacciones van a ser diferentes. Aquí está la situación estática, mire. Tengo una carga P aplicada sobre este elemento rígido y se me generan dos reacciones, la reacción P1, la reacción P2. Una es la reacción del elemento interno de la varilla sólida, y otra es la reacción del elemento cilíndrico hueco. Ahí están las reacciones. Si nosotros hacemos la parte estática, nosotros diríamos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y entonces en la dirección X, pues las cargas son horizontales, ¿cierto? Para mí esto es X. ¿Qué tendríamos en esa situación? Tendríamos que P1 más P2, bueno, ahí como está P1 más P2 debe ser igual a P sencillamente, ¿cierto? O P1 más P2 menos P igual a 0, y ahí despejamos. Y entonces P1 más P2 igual a P. Y esta es la única situación que podemos sacar por estática. Porque si intento hacer sumatoria de momentos, fíjese, no voy a sacar nada. Fuerzas en Y, no hay fuerzas en Y. Entonces es la única ecuación estática que tenemos. Pero esa ecuación estática, fíjese que tenemos dos incógnitas. Normalmente nos dan el valor de P. Y si me dan el valor de P, pues desconocería P1 y P2. Tendría que averiguarlas. Pero no tengo más ecuaciones, ni tengo otra manera de sacar más ecuaciones. Entonces este hecho se conoce como una situación estáticamente indeterminada. Y se llama estáticamente indeterminada es porque con las ecuaciones de solo estática no podemos solucionar el problema. Nos toca echar mano de otras cosas. Entonces, ¿de qué vamos a echar mano? De las deformaciones de los elementos.
porque si este elemento 1 es de cierto material, el elemento 2 de otro material, pues yo le puedo calcular las deformaciones a partir de las cargas que están soportando. Y entonces voy a echar mano de las deformaciones para poder solucionar esta situación estáticamente indeterminada. Bueno, entonces ahora hay cuatro tipos de problemas estáticamente indeterminados donde puedo utilizar esto. Esta es una clase de problemas. Fíjese, ¿qué planteo en esto? ¿Cuál es mi solución mágica o qué me ayuda a solucionar mi problema? Esta deformación la voy a llamar deformación del elemento 1. La deformación que sufra este otro elemento la voy a llamar deformación del elemento 2. ¿Quién se deforma más? Los dos se deforman igual. Entonces la clave de solución en un tipo de problemas con dos elementos que estén así superpuestos, que uno esté dentro del otro, es que la deformación en el elemento 1 es la misma deformación en el elemento 2. Y esta va a ser la clave de mi solución, porque de acá voy a sacar una ecuación 1, esta es mi ecuación 2 y voy a tener un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, y ahí ya soluciono mi problema. Miremoslo en el ejercicio 2.33. Este ejercicio plantea que una barra de 250 milímetros de largo, ahí está la longitud, ¿no? Son estos 250 que se ven acá, de sección transversal rectangular de 15 por 30, ahí se ve toda la barra, toda esta barra, tiene 15 de espesor por 30 de ancho, mírenlos. Consiste en dos capas de aluminio de 5 milímetros. Entonces fíjense que lo que está en el exterior, acá y acá, son dos capas de aluminio de 5 centímetros de espesor, unidas a una capa central de latón, otro material en el centro, si lo ven aquí en el centro, otro material que es latón del mismo espesor, del mismo grosor. Si la barra está sujeta a fuerzas céntricas de magnitud P igual a 30, entonces mire las cargas, entonces nos dicen que el valor de P son 30 kilonewton, y se sabe que el E del aluminio, entonces nos dan el módulo de elasticidad del aluminio 70 gigapascales y módulo de elasticidad del latón 105 gigapascales. Determine, entonces la pregunta A, el esfuerzo normal en las capas de aluminio, y B, el esfuerzo normal en las capas de latón. Entonces me piden determinar esfuerzos normales en esos elementos. Entonces recuerde que si yo quiero determinar un esfuerzo normal en un elemento sometido a carga, ¿qué? ¿Cómo es la carga con respecto al elemento? Carga axial, ¿cierto? Entonces yo sé que para determinar esfuerzos bajo cargas axiales yo empleo la ecuación esfuerzo normal igual a carga sobre área, ¿sí o no? Y ahí miro si está en tensión o compresión y listo. ¿Cuál es el problema? Pues que esta debe ser la carga sobre el elemento. Y entonces, como ya lo dijimos arriba, como son dos elementos, si yo hago mi situación, mi diagrama de cuerpo libre, mi situación estática, entonces voy a tener lo siguiente, que cuando yo aplique las cargas sobre ese elemento, cuando yo aplique esta carga P, se me van a generar dos reacciones. Una que es la reacción debido a las barras de aluminio, la reacción debida a las dos barras de aluminio y la reacción debida a la barra de latón. Y la carga P que yo estoy aplicando contra todas las tres barras. ¿Listo? Si hacemos lo que hemos dicho acá arriba, sumatoria de fuerzas en X, ¿qué voy a tener? Pues sencillamente la reacción de la barra de aluminio más reacción debido a la barra de latón debe ser igual a la carga P. Pero conocemos la carga P, nos la dan 30 kilonewton. El problema es que desconocemos cuánto es la reacción en las barras de aluminio y cuánto es la reacción en la barra de latón. Y entonces esta la podemos llamar ecuación 1. Y directamente podemos decir que P es igual a 30 kilonewton, ¿cierto? Porque ya tenemos P. Bueno, y esta la llamamos nuestra ecuación número 1. Ahora vamos por la segunda ecuación. Entonces recuerde que acá es un sistema estáticamente indeterminado porque hay
dos incógnitas y una sola ecuación, y no puedo echar mano estáticamente de más ecuaciones, no hay fuerza en Y, momentos no puedo sacar ecuación, entonces eso es lo que me da la estática. Entonces ahora vamos por las deformaciones. Vamos a calcular la deformación en la barra de aluminio, o en las barras de aluminio. ¿A qué es igual la deformación? Entonces decíamos que era la carga por la longitud sobre el área por el módulo, ¿cierto? Para el caso del aluminio será la carga sobre el aluminio, que es RA, la longitud de la barra de aluminio, L, el área de las barras de aluminio y L del aluminio, ¿cierto? Listo. Y para el caso del latón, entonces la deformación en la barra de latón será la reacción de la barra de latón, que es sería la misma cantidad de carga que está soportando, la longitud de la barra, el A del latón y el E del latón. Bueno, y arriba propusimos que este tipo de problemas se solucionaba igualando las deformaciones, ¿no? Porque si los elementos están juntos, se someten a la misma carga y espacialmente ocupan las mismas posiciones. Entonces dijimos que lo que íbamos a hacer era igualar la deformación en aluminio, debe ser la misma deformación que soporta la barra de latón. Y entonces cuando yo hago la igualación, ¿qué me queda? La reacción en el aluminio, que no la conozco, la longitud, el área de las barras de aluminio. Para simplificar la cosa vamos a decir lo siguiente. Fíjese que las placas son iguales. Yo debería tomar el área del aluminio como el área de una placa y multiplicarla por 2, ¿cierto? Que será 30 por 10, ¿sí o no? Porque 5 de espesor y otros 5 abajo son 10, 30 de ancho. ¿Sí estamos? Esto es 30 por 5, esto también es 30 por 5, luego yo podría decir que el área total del aluminio es 30 por 10. Pero sencillamente voy a decir que el área del aluminio es 2 veces el área de la barra de latón. Y esto por el E del aluminio. Y debe ser igual ¿a qué? A la reacción en el latón por la longitud de la barra de latón sobre el área de la barra de latón por el E del latón. Pero fíjense en algunas cosas. La longitud de las dos barras es la misma, luego puedo cancelar. Ahora, fíjense que esta área del latón, este es área del latón y este es también área del latón, pues si pondría esta al otro lado de la ecuación, subiría a multiplicar y las cancelaría. Entonces de una vez las cancelo. ¿Y de esto qué deduzco? ¿O qué me queda? Que la reacción en el aluminio sobre 2 veces el E del aluminio es igual ¿a quién? A la reacción en el latón sobre el E del latón. Y yo de aquí puedo despejar, o ya obtengo acá, mire, una ecuación que me relaciona dos incógnitas. ¿Cuáles son las dos incógnitas? Reacción en el aluminio, reacción en el latón, porque los E me los dan, ¿sí o no? Y fíjese que esta es la ecuación 2. Esta de arriba, si ven la ecuación 1, ¿cuáles incógnitas eran? Reacción aluminio, reacción latón. Y aquí en la 2, reacción aluminio, reacción latón. Ya tengo mi sistema 2×2. Ahora la cuestión es solucionarlo y ya. Bueno, ahora si le ponemos números, ¿cómo nos quedaría esto? Que la reacción en el aluminio es igual a... Entonces yo pasaría este par de términos al otro lado a multiplicar, ¿cierto? ¿Qué me queda? 2 por el E del aluminio. ¿Cuánto es el E del aluminio? 70 gigapascales, entonces 2 por 70 gigapascales. ¿Qué más nos queda? Por la reacción del latón, ¿cierto? Sobre el E del latón. ¿Cuánto dijimos que era el E del latón o cuánto nos dan? 105 gigapascales. Entonces aquí sobre 105 gigapascales. Fíjense que finalmente las unidades, no hay problema, se van. Y me queda una reacción en función de la otra. Entonces, ¿yo qué digo? Que la reacción en el aluminio es igual a ¿qué? Entonces, 140 sobre 105 veces la reacción en el latón. ¿Cuánto le da eso? 140 sobre 105.
Entonces dejémoslo simplificado para no perder decimales. Bueno, entonces la relación entre la reacción del aluminio y la reacción del latón es 4/3. Ese es el factor que los relaciona. Entonces ahora sí ya podemos solucionar. Entonces, ¿cómo solucionamos? Pues fíjense que como ya tengo esa relación, vengo aquí a la ecuación 1, ¿sí o no? Porque esta ecuación es la misma ecuación 2. Y yo voy a solucionar mi sistema. Entonces vengo aquí a la ecuación 1 y reemplazo el valor de la reacción del aluminio. ¿Cuánto es la reacción del aluminio? Entonces en la 1, ¿no? 4/3 de la reacción del latón. O sea, ¿qué hice? Cambié esta reacción del aluminio, este valor, lo acabé de reemplazar por 4/3 de la reacción en el latón. Más reacción en el latón, entonces aquí anotamos más reacción en el latón, igual a ¿cuánto? Igual a 30, ¿no? Y ahora 4/3, estos serían 3/3, ¿no? Porque es 1 el coeficiente ahí, son 7/3. Y entonces, ¿qué tendríamos? Que 7/3 de la reacción en el latón es igual a 30. ¿Cierto? Y estos 30 son kilonewton, ¿cierto? Y de ahí ya despejamos. ¿Cuánto nos da la reacción en el latón? Si despejamos de ahí. 12,857. Bueno, esa es la reacción en el latón. Y ahora, a partir de que ya conozco que la reacción en el latón me dio 12,857, fíjese, reemplazo en esta ecuación nuevamente. ¿Y qué puedo despejar? El valor de la reacción en el aluminio, ¿cierto? Entonces pasaría esto al otro lado, lo restaría con 30, o por lógica, ¿no? 30 menos ese valor me tiene que dar la otra reacción. Entonces la reacción en el aluminio tiene un valor de 17,14 kilonewton. Ahora ya conozco las reacciones, ahora puedo solucionar todo lo que me pide el problema porque ya he resuelto la parte estática. Entonces ahora sí vamos a contestar a las preguntas. Bueno, y entonces como la pregunta A me dice, determine el esfuerzo normal en las capas de aluminio. Entonces, ¿qué decimos? Que el esfuerzo normal es igual a carga sobre área, ¿cierto? ¿Cuánto es la carga que van a soportar las barras de aluminio? Pues la reacción del aluminio, que son 17,14 kilonewton, ¿cierto? O sea, de una vez por 10 a la 3 newton. Sobre el área. ¿Cuál es el área sobre el cual van a estar aplicada esa carga? Entonces esa área será 30 por 10, ¿no? 30 por 10. Y esto, largo por ancho, pero entonces esto me da ¿en qué? En milímetros, ¿cierto? Y me toca multiplicarlo por 10 a la menos 6 para que me den metros. Eso me dará en milímetros cuadrados. Por 10 a la menos 6 ya me da en metros cuadrados. ¿Listo? Y ahí ya saco el esfuerzo sobre las barras de aluminio. ¿Qué nos da? Bueno, esto nos da, este 10 a la menos 6 sube arriba como 10 a la 6. Y con este 10 a la 3 me queda 10 a la 9. 10 a la 9 son gigapascales. ¿Listo? Y ahora simplemente divido 17,14 entre este producto, que es 30 por 10, pues 300. 17,14 dividido en 300 me da 0,057 gigapascales. Pero como es un número tan pequeño, entonces mejor yo lo expreso como 57, pero entonces ya no serían gigapascales, sino serían megapascales. Y lista la operación. Este es el esfuerzo normal sobre las barras de aluminio. Ahora, el esfuerzo normal sobre las barras de latón es igual a lo mismo. La carga sobre el área, utilizo la misma ecuación, pero la carga sobre el latón. Entonces dijimos que la carga sobre el latón es de 12,857 por 10 a la 3 newton sobre el área de la barra de latón, porque es una sola barrita, y entonces es 30 por 5, ¿cierto? Pero estos son milímetros, y entonces de una vez por 10 a la menos 6, para que esos milímetros cuadrados, no, porque milímetros por milímetros le daría milímetros cuadrados, se vuelvan metros cuadrados. Y lo mismo, entonces hago 12,857 dividido 150, eso nos da 0,085 gigapascales, que ya sabemos que es lo mismo que 85 megapascales. Y esos son los esfuerzos normales sobre las barras.
Pero fíjense que también yo puedo calcular cuánto fue la deformación. Obviamente las dos barras se deforman lo mismo, ¿no? Pero ya puedo calcular la deformación que sufrió cada barra. ¿Cómo? Pues sencillo, ya tengo el valor, por ejemplo, de la reacción del aluminio, tengo la longitud de la barra del aluminio, tengo el área de las barras de aluminio y tengo el E del aluminio. Entonces ya podría calcular cuánto fue que se comprimió, ¿no? Porque en este caso se comprimen esas barras. ¿Cuánto fue la compresión, la deformación por compresión o el encogimiento de las barras?